Tengan todos ustedes unos saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la corrupción en la vida pública del país. Lo vamos a tratar en dos videos. En el primer video se proporcionarán algunos alcances acerca del concepto de corrupción y su impacto en la vida pública. En el segundo video trataremos sobre los diferentes comportamientos de corrupción pública que han sido tipificados en nuestro sistema normativo penal y la importancia de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. La corrupción no es un fenómeno reciente en las sociedades. Se ha manifestado en las civilizaciones más antiguas. En una definición general proporcionada por Transparencia Internacional, se entiende por corrupción el abuso del poder para beneficios particulares o personales. Para el historiador peruano Alfonso Quirós, la corrupción es el abuso del poder por parte de funcionarios en beneficio privado con el fin de lograr ventajas económicas o políticas, desviando los recursos públicos y distorsionando las políticas públicas en perjuicio del desarrollo social. Es una definición más general, más completa, la que proporciona el historiador peruano. La corrupción se da tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito público alcanza a los intereses que corresponden a actos que nos compete a todos los ciudadanos y afecta a las instituciones del aparato estatal. La corrupción pública se manifiesta a través de la apropiación de los recursos públicos, de los caudales del Estado, la distribución de los empleos públicos a través de favorecimientos, la adjudicación de contratos públicos, mediante el pago de comisiones indebidas. En el ámbito privado alcanza los asuntos particulares vinculados al patrimonio principalmente. En el Perú, la corrupción ha sido constante y estructural desde la época colonial. Se ha enraizado en las principales instituciones públicas, afectando la gobernabilidad y el desarrollo del país a lo largo de nuestra historia. Debido a la corrupción, importantes obras públicas han quedado inconclusas, han sido paralizadas, viéndose afectados numerosos de trabajadores que han quedado desempleados. Asimismo, han quedado sin acceso a servicios básicos, los sectores más necesitados de la población. Por otro lado, 4 de los últimos presidentes que nos han gobernado están siendo investigados por graves actos de corrupción, habiéndose visto obligado uno de ellos a renunciar a la presidencia al descubrirse su vinculación con la empresa brasileña Odebrecht, empresa que está involucrada en el caso de corrupción transnacional de sobornos en contrataciones públicas más grande de los últimos tiempos hasta el momento, el caso Lavallato, caso en el cual se han involucrado a altos funcionarios del país y por el cual se han iniciado varias investigaciones y procesos judiciales que incluso han generado la creación de fiscalías especializadas, abocadas específicamente para este tema. No habiéndose aún terminado de esclarecer los graves actos de corrupción generados por el caso Lavallato, recientemente se ha descubierto, a raíz de la difusión por la prensa de audios comprometedores sobre escandalosos casos de corrupción en donde están involucrados altos funcionarios de la administración pública, como es el Poder Judicial, es el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes habrían negociado impunidad en investigaciones y procesos seguidos por graves delitos que involucran al crimen organizado, como sería el caso de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. La magnitud de estos casos han generado la indignación de la población, que ha obligado a que se abran investigaciones y se efectúen renuncias por parte de varios funcionarios.
la declaración de emergencia del Poder Judicial y de su Consejo Ejecutivo. Como se puede ver, estos audios han puesto en evidencia el manejo actual y abusivo del poder, negociando favores para la colocación de funcionarios, servidores públicos en puestos estratégicos, con el fin de mantener una estructura de corrupción dentro de estas instituciones y seguir beneficiándose de ellas, ¿no? De esta forma se explica que mecanismos que deberían ser elementos disuasivos contra la corrupción no tengan la eficacia que se esperaba. Las normas penales, como sería el caso, están resultando ineficaces, ya que las autoridades que tienen la función de aplicarlas las distorsionan y manipulan en su beneficio o en beneficio de particulares. Entonces, la ley no se está cumpliendo o no se aplica de forma igual para todos. Nuestro ordenamiento jurídico penal ha regulado algunos comportamientos de corrupción pública. Entre estos tenemos el cohecho, que es mediante el cohecho el empleado público busca obtener dinero o ventaja a cambio de un beneficio, a cambio de un pago, por realizar o por omitir actos propios de su función. Después tenemos el peculado. El peculado consiste en la apropiación de los bienes del Estado por parte del empleado público, a su favor o a favor de terceros, así como también el uso de los recursos para fines ajenos al servicio. También se ha tipificado la colusión, que viene a ser la concertación entre un empleado público y personas particulares en los procesos de contratación pública para defraudar al Estado. Precisamente este tipo de comportamientos son los que se encuentran en el caso de Lavallato, ¿no? La malversación de fondos, que viene a ser el uso distinto al que están destinados los recursos públicos que administra el empleado público, afectando el servicio o la función pública encomendada. El tráfico de influencias, que es la invocación de influencias reales o simuladas ante un empleado público que conoce un caso judicial o administrativo a cambio de recibir dinero u otro beneficio. El enriquecimiento ilícito, que viene a ser el incremento del patrimonio del empleado público sin justificación en relación a sus ingresos legítimos. La concusión, que es mediante el cual el empleado público, abusando de su cargo, obliga o induce a otra persona a prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial. Y la negociación incompatible, que es cuando el empleado público, en provecho propio o de un tercero, se interesa por cualquier contrato u operación en el que interviene en razón de sus funciones. A raíz de estos últimos actos de corrupción, el Poder Ejecutivo ha informado que emitirá una norma penal tipificando como delito por primera vez un acto de corrupción privada, que sería cuando una persona actúa en perjuicio de la empresa en donde labora. Sin embargo, como hemos visto, para enfrentar la corrupción no es suficiente contar con leyes adecuadas que contengan sanciones drásticas. También se requiere de contar con instituciones que velen y garanticen su aplicación. Hasta aquí hemos tratado de forma breve aspectos generales de la corrupción pública en nuestro país y sus implicancias. En un segundo video vamos a tratar la importancia de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.